Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos de la Escuela de Alejandría. Esta tarde quiero compartir con ustedes una sencilla reflexión a manera de complemento de la serie de enseñanzas sobre la visión orgánica de la Iglesia. Pero esta es una especie de reflexión aparte. Porque es una pregunta que seguramente muchos harán después de escuchar las charlas sobre la visión orgánica de la Iglesia. Resulta que en el ámbito protestante cristiano, tradicionalmente se ha seguido un modelo de congregación al que le llamamos iglesia organizacional, iglesia denominacional, que es relativamente muy similar al modelo romano. No tiene en sí muchas diferencias, salvo una liturgia de enseñanza y exposición bíblica más elaborada, más extensa, y una música mucho más, llamémosle, llamativa y exuberante. Pero en general en sí, en las partes de esa liturgia es lo mismo, similar. Hay otro modelo que ha venido tomando fuerza los últimos 30-40 años, sobre todo en el ámbito protestante norteamericano, al que se le ha denominado iglesia orgánica. Tiene que ver con todo este movimiento de casas iglesias en los Estados Unidos principalmente, aunque tenemos otros ejemplos de otros países que han implementado modelos similares en China. Por ejemplo, China es un país muy fuerte en lo que tiene que ver con iglesia orgánica, pero hay grandes diferencias entre el modelo chino y el modelo norteamericano. Eso tiene que ver con las posibilidades. Eso pues lo explicaré. Pero básicamente quiero distinguir esos dos grandes modelos, el modelo organizacional o denominacional y el modelo iglesia orgánica. ¿Qué diferencias tienen ambos? El modelo denominacional, organizacional, está adscrito a un sistema necesariamente jerárquico, donde hay algo clave. Hay una distinción entre clero y laicos. Eso es característica fundamental del modelo organizacional denominacional. Por el otro lado tenemos la iglesia orgánica, que es una propuesta que elimina de tajo varias cosas. Elimina esa distinción entre clero y laicos. Elimina, por ende, la renta eclesial, lo que en el modelo denominacional se les llama los diezmos. Aquí se elimina, porque al no haber clero no hay una renta eclesial, no se necesita. Se elimina también una estructura de edificios aparte, se reúnen en casas, y no hay una relación institucional entre una casa y otra en el modelo orgánico. O sea, no hay una dependencia. Sí son hermanos en el sentido espiritual, porque eso tampoco es que cada casa por su parte y no. Hay una coherencia sana de relaciones entre el cuerpo de Cristo, pero ese modelo de reunión. Esas son como las grandes diferencias de los dos modelos, ¿cierto? Hay más y hay variantes y hay pequeños detalles que podemos encontrar. Por ejemplo, el modelo casa iglesia china con el norteamericano, pues resulta que el modelo de casa iglesia china es institucional y es organizacional, porque hay un clero y hay una jerarquía que se encarga de hacer esa labor de cuidado o supervisión de diferentes casas. Entonces, por ejemplo, hay un pastor o líder que se encarga de estar pendiente de una cantidad X de casas, ¿cierto? Entonces vemos una especie de modelo mixto, digámoslo así. También conozco denominaciones que han trabajado modelos mixtos de manera muy exitosa, porque sin
sin dejar el modelo institucional, organizacional, han trabajado modelos celulares, grupos familiares, tienen diferentes nombres, pero han logrado, tal vez sin querer queriendo, un modelo orgánico dentro de su propia iglesia institucional, y me ha parecido muy interesante porque he aprendido a ver este asunto más allá de un versus, iglesia organizacional versus iglesia orgánica. No lo veo así, no lo veo así. El cristianismo occidental ha pervivido desde hace muchos siglos, en el caso americano, y cuando me refiero a americano me refiero a toda América, América del Norte, Central y Sur, ha pervivido en el modelo organizacional denominacional. Lo del modelo orgánico ha sido más bien nuevo y ha pervivido en ese sistema. ¿Qué es lo que pasa con ese modelo? Que se pierden muchas cosas. Y una cosa que me parece garrafal y desastrosa es que se pierda la funcionalidad del cuerpo porque solo funcionan unos órganos. Hay congregaciones que están trascendiendo en eso y están empezando a ver la necesidad. De hecho, la postura bíblica de que es necesario de que todo el cuerpo en conjunto opere, no unos pocos miembros. En lo personal, una de las tragedias para mí más grandes del cristianismo primitivo pasó casi desapercibida y tuvo que ver con la coyuntura entre el primer y segundo siglo. Allí aparecen los primeros vestigios de esa tragedia, y es la separación en el cristianismo de clero y laicos, algo que el Señor Jesucristo había roto, haciéndolos todos iguales, porque el Señor seriamente lo pueden mirar y hasta lo podemos discutir si desean sanamente. El Señor no hizo una distinción jerárquica entre sus apóstoles, se los advirtió inclusive, les dijo: el que quiera ser entre vosotros el mayor, sea el siervo o el esclavo de todos, que no busquen ser el mayor, que sírvanse los unos a los otros. Se los advirtió el Señor en su ministerio directamente a sus apóstoles. Entonces, ¿cómo no va a tener esa importancia para nosotros? Sería ridículo pensar eso. Pero en el cristianismo primitivo sí se comenzó a desarrollar sutilmente un modelo jerárquico, y ya para el siglo IV termina de coger toda la fuerza, y además ya apoyado por el Imperio Romano. El imperio que los persiguió ahora los apoyaba y les ayudó a organizarse. De eso hay mucho que hablar y se ha escrito mucho. Yo en lo personal pues tengo un libro escrito al respecto. Pero sí quiero focalizarme en eso. Debemos pensar en una especie de resurrección del cuerpo de Cristo, que todos los órganos vuelvan a funcionar, que los que no están funcionando, que se despierten, porque es que tienen que hacer, tienen trabajo que hacer y no lo están haciendo. Se necesita que en nuestras congregaciones se incorporen todos los miembros. El cuerpo de Cristo en activo y en pleno se necesita, y el Señor lo va a usar así, porque así lo dispuso. Es que no lo dispuso un hombre, así lo dispuso el Señor. Mis queridos hermanos, no podemos ser necios ni desobedientes a esa voz y a ese llamado. Entonces a mí me dicen: ay, usted está en contra de las denominaciones. No estoy en contra, hay cosas que se han hecho mal y que no son bíblicas, que es imposible sostenerlas a la luz de la palabra. No con esto quiero decir que la iglesia orgánica no tenga problemas, los tiene, sobre todo en cómo se pretende implementar el formato, porque la mayoría de gente que ha tratado de implementar el formato es, por supuesto, gente que viene del modelo denominacional. Entonces a veces traen un ADN tan arraigado que muchas veces lo que quieren es pasar del culto de un edificio grande a una casita, pero es seguir haciendo culto en la casa. Eso no es ser una iglesia orgánica, eso no es ser orgánico, eso es simplemente transferir la liturgia de un lugar más grande a uno pequeño, punto. Eso no es hacer una celebración o reunión de manera orgánica. Por ejemplo, también es ridículo pretender simplemente, porque obviamente la teoría de base de la iglesia orgánica es volver a la práctica, doctrina y vida de la iglesia primitiva, un
un ideal muy loable, ¿cierto? Pero se cometen muchos errores. Primero, el desconocimiento tácito de la iglesia primitiva. Pensamos que la iglesia primitiva solo es el libro de los Hechos y que de ahí salta hasta la fundación de mi denominación o la iglesia de mi predilección. Eso es ridículo, no se pueden desconocer 1800 años de historia. Así de simple. Y pensar que no hubo un trasegar, que no hubo un proceso. Hermanos, hubo un proceso y hubo unas condiciones y hubo unos acondicionamientos, hubo unas transferencias culturales, tanto positivas como negativas. Hubo contacto con muchas culturas. Mejor dicho, a nosotros, así nos duela, nos llegó un cristianismo procesado y digerido por otros. Tenemos el deber primero de depurarlo. ¿Y con qué lo vamos a depurar? Con una sana interpretación de la Biblia y objetiva y de cuerpo. Cuando me refiero a interpretación de cuerpo, es no solamente la visión de un líder. Hermanos, sería hasta un error si ustedes se quedan con la interpretación solo de este servidor. Este servidor tiene parte de la lucecita como un organito del cuerpo de Cristo, pero es que ustedes también la tienen. Es esa visión que todos desarrollemos en conjunto la que el Señor va a avalar, va a patrocinar y va a respaldar, y aquella contra la que las puertas del Hades no prevalecerán. Pero no es la visión de uno solo, de ningún ministro, de ningún tipo ni denominación. Es al cuerpo de Cristo, es su iglesia como cuerpo la que el Señor va a respaldar y va a venir a rescatar. Entonces no podemos ignorar primero ese desarrollo histórico. Tampoco podemos pretender ver a los otros cristianismos como herejías o obras del diablo, porque eso es una cosa muy que me parece a mí de personas inmaduras en la fe, de andar satanizando todo lo que no se parece a ellos, todo lo que no se parece a ellos. Una cosa bonita que yo he encontrado en el estudio serio de la iglesia primitiva es cómo se toleraban, cómo se toleraban pese a las diferencias, y las tenían claras, sabían que había diferencias, pero sabían que había un amor en común, ese mandamiento que el Señor les dejó. Podría hablar muy en detalle de muchas cosas sobre los primeros siglos de la historia del cristianismo, pues de hecho es materia de mi predilección y es en lo que, digámoslo así, me especializo como historiador. No me voy a meter con ello porque eso sería material de otro video o de otra serie de estudios, pero sí quiero hacer énfasis en eso. O sea, el ideal romántico de parecernos a la iglesia primitiva me parece loable, pero entonces estudiemos seriamente. No simplemente saquemos el pedacito de historia que me gusta o me conviene, ignorando el resto. No sería sano ni objetivo, ni mucho menos honesto. Entonces, tampoco es simplemente desbaratar o atacar el modelo organizacional o denominacional porque no me gustó cierta parte o me llamaron la atención, que esa es otra cosa que pasa. Simplemente cuando nos hacen un llamado de atención, porque nuestra vida está mal, que nuestra vida no funciona como debe funcionar por la palabra de Dios, y entonces nos vamos, rompemos cobijas, porque eso lo debo decir y lo he dicho en otros espacios. La historia del cristianismo es un álbum gigante de fracasos en las relaciones. La historia del cristianismo es un álbum gigante de fracasos en las relaciones. Lo tenemos ejemplificado en todas las divisiones de la iglesia, y ni qué contarle cuando se juntaron altar y trono. Ahí sí la cosa se puso más maravillosa todavía. Entonces debemos cuidarnos mucho de hacer esas rupturas dramáticas, exageradas, pretendiendo servir a Dios y realmente estar sirviendo a nuestros intereses egoístas. Eso debemos hacerlo con cuidado. La iglesia orgánica tiene que levantarse en amor. Tiene que levantarse en desapego de mis intereses. Y tiene que levantarse pensando en comunidad, pensando en cuerpo de Cristo, pensando en la utilidad y la necesidad de todos los órganos funcionando en pleno. No uno, ni dos, ni tres. Todos los órganos se necesitan. Desarrollar ese nivel de relaciones se necesita. Nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor no nos dijo que iba a ser fácil. Pero era su deseo.
era su visión, y en el nuevo pacto está plasmado. Que no hemos tenido ni los pantalones ni la intención de leerlo, de verlo y de ponerlo en práctica, eso es otra historia. Pero sí tenemos que hacerlo. Tenemos la claridad, tenemos la luz hoy en la palabra. Pues que Dios nos ayude a todos. Yo he fallado en muchas cosas. Yo soy un órgano que le ha fallado al Señor, le ha fallado a la iglesia en muchas cosas. Pero la misma iglesia ha tenido misericordia a mí, me ha ayudado como yo los he ayudado. Hermanos, yo no soy mejor que ustedes. Yo los necesito a ustedes como ustedes me necesitan a mí. Eso es la visión de cuerpo de Cristo, la visión organicista de la iglesia, no es más. No es simplemente empezar a denunciar instituciones, líderes y cosas así descarnadamente, a veces sin conocer un montón de cosas. Porque yo sé que muchos líderes, pastores, hicieron lo que les enseñaron, hicieron lo que les heredaron. Yo mismo hice cosas por herencia cristiana, por mi herencia cristiana, por el formato de mi tradición cristiana. Porque esa es otra cosa sobre la que llamo yo la atención. Nosotros tenemos que hacer una depuración histórica de nuestro modelo de cristianismo, partiendo de ¿qué? De una especie de revisión genealógica de nuestro cristianismo. ¿De dónde vino nuestro modelo de cristianismo? ¿Cuál es su genealogía? ¿Cuál es su mamá, su papá espiritual? Eso es importante. Voy a poner un ejemplo puntual. Yo soy colombiano. Y una cosa evidente cuando uno medio estudia la historia del cristianismo evangélico colombiano es que las iglesias evangélicas colombianas del siglo XX son hijas directas de las iglesias evangélicas o protestantes del siglo XIX norteamericanas. Ellas son nuestros padres y nuestras madres espirituales eclesiásticamente hablando. Y así como nos heredaron cosas muy buenas, también nos heredaron cosas que ellas. Entonces nos heredaron tradiciones que nos las entregaron por cristianas, pero realmente eran norteamericanas. Y a su vez esa línea de genealógica norteamericana cristiana tiene que ver directamente con el modelo británico de cristianismo, con el protestantismo puritano de siglo XVII, con el protestantismo de línea pietista. Y todo eso tiene que ver, o sea, yo no soy cristiano de esta manera, no sigo ciertas tradiciones, porque sí, porque están en la Biblia como dicen así. No están tan en la Biblia. De hecho, hay tradiciones que están en la Biblia que no están en mi modelo de cristianismo, y creo que todos podríamos hacer comparaciones similares. O sea, hay que hacer una depuración de nuestro cristianismo. Y cuesta desaprender, cuesta aceptar. Yo me encontré en las páginas de la historia de la iglesia una peleita, por allá nada más ni menos que a mediados del siglo II, entre dos obispos discutiendo por las tradiciones heredadas. Mire, le estoy hablando del siglo II. Y entonces los unos alegaban que así les había enseñado el apóstol Juan, y los otros alegaban que así les había enseñado nada más ni menos que los apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, a ver quién tiene más fuerza. Curiosamente no se pusieron de acuerdo, pero no por eso quedaron enemistados, cada uno defendiendo su tradición, porque eso lo encontramos allí en los primeros siglos, la defensa de lo que se denomina las tradiciones apostólicas, es decir, las enseñanzas que cada apóstol, en la diversidad que cada uno era, porque es que eso, pensar que los 12 apóstoles pensaban igualito, es ridículo. He ahí una de las genialidades de nuestro Señor Jesucristo: juntar 12 cabezas tan diferentes, hasta de posturas políticas totalmente opuestas, y ponerlos a servir en la misma mesa y en el mismo reino, y terminar como hermanos y amándose. He ahí una de las genialidades de nuestra fe. Bueno, mis hermanos, esta es, digámoslo así, la primera parte de una reflexión muy larga. Quería compartirla con ustedes y espero que sea de bendición para muchos. Dios me los bendiga. Un abrazo fraternal en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y que nos está uniendo. Dios les guarde, mis hermanos.